Tan solo en la última semana se calculaba que al día se perdían 17 millones de dólares en exportación. No nada más a la economía chihuahuense se está afectando a la economía nacional. Y yo lo que siempre he dicho es que pues Andrés Manuel López Obrador es candil de Centroamérica y oscuridad en México. No ha podido resolver el tema migrante, solo lo quiere resolver con mañaneras. No ha llegado ni el secretario de Gobernación ni la canciller a Ciudad Juárez. No ha ni siquiera visitado un albergue donde están los migrantes y esto es lamentable. El gobierno del estado no es la autoridad competente para atender la migración, es una autoridad que debe participar en la solución que ponga el gobierno federal. En primer término, decirte que yo visualizo una crisis migratoria, pero también una crisis humanitaria. Aproximadamente por cálculos oficiales y algunas organizaciones de la sociedad civil, pues llegan más de 3,000 migrantes prácticamente por semana a la frontera norte del país. Esto es solo exclusivamente en Ciudad Juárez y pues desafortunadamente no hay capacidad del gobierno federal para atender esta crisis. Por eso es que es una crisis, porque no hay una autoridad federal que atienda el problema que se está presentando. Ni siquiera hay un presupuesto asignado para poder lograr satisfacer lo que está pasando ahorita en Ciudad Juárez. Gente sin hogar, gente que no sabemos si come o no, familias que llegan, que no tienen la posibilidad de recibir asilo en los Estados Unidos. Y bueno, pues esto es una crisis que está sobrepasando las capacidades operativas del Estado mexicano. No nada más a la economía chihuahuense se está afectando a la economía nacional. Tan solo en la última semana se calculaba que al día se perdían 17 millones de dólares en exportación. 17 millones de dólares por el solo hecho de que Ferromex, bueno, pues cierra los trenes, las corridas de trenes de carga, porque no hay quien contenga a los migrantes, porque la autoridad federal está abriendo la frontera sur, no tiene capacidad de detener el flujo migratorio. Y esta cosa tiene tres elementos. Primero, es un tema humanitario, es un tema donde las personas están sufriendo, donde no hay capacidad del gobierno federal para satisfacer estos temas. La segunda, pues es un tema de seguridad, porque muchos de los migrantes están siendo captados por el crimen organizado en todo el trayecto desde la frontera sur hasta la frontera norte del país. Y tercera, pues la economía, que está siendo afectada porque se están cerrando puentes fronterizos y aparte, bueno, pues está afectando también vías de comunicación y de comercio que son fundamentales para la economía en México. No es un conflicto entre Estados Unidos y México, es un problema multinacional. Desafortunadamente, México es un país de paso hacia la frontera norte, que son los Estados Unidos, pero le hemos hecho el trabajo sucio a los Estados Unidos. El presidente López Obrador no pudo resolver esta crisis y bueno, pues aprovechó la creación de la Guardia Nacional para detener a muchos de los migrantes que se presentaban en la frontera sur. Y se nos intentó decir que programas del gobierno federal y de cooperación con los gobiernos y con los países de Centroamérica iban a solucionar el problema. Este dinero que se fue a Centroamérica, pues no lo hemos visto, hay opacidad, no hay transparencia. Y yo lo que siempre he dicho es que pues Andrés Manuel López Obrador es candil de Centroamérica y oscuridad en México. No ha podido resolver el tema migrante, solo lo quiere resolver con mañaneras. Y este problema es un problema multinacional que México tiene que tomar el liderazgo para poder llegar a una solución, convencer al gobierno de los Estados Unidos y también trabajar con los gobiernos de América del Sur. Desde siempre el gobierno estadounidense ha sido un gobierno doble moral en los temas de migración. Más cuando se acercan las elecciones siempre se critican las olas migratorias, pero para la economía norteamericana es fundamental la migración. Muchos de los trabajos que nadie quiere hacer en Estados Unidos, pues las hacen nuestros paisanos o los hacen nuestros hermanos latinoamericanos. El problema está en el traslado, en el transporte de estas personas, que muchos llegan con familia, que muchos llegan prácticamente sin nada y se estacionan en las fronteras norte de México. Y ni el gobierno de los Estados Unidos y ni el gobierno federal mexicano está tomando atención en esto. Por eso es que yo digo que no es una crisis migratoria, es una crisis humanitaria. Hay un traslado de personas desde la frontera sur de países ya de Venezuela, Cuba, Haití, y están prácticamente estacionadas en este país. Hace 2 años, el grupo parlamentario del PAN le advirtió al gobierno federal que estábamos pasando por esta crisis migratoria y le pedimos al gobierno federal que le metiera dinero al tema de migración, que tuviera la capacidad operativa con personal, con apoyo financiero, con apoyo técnico,
Y desafortunadamente pasó lo que pasó este año, que fue los 40 muertos tristemente en un centro de detención. Y le llamo centro de detención porque era una vil cárcel donde estaban los migrantes. Un país, en teoría, donde tenemos casi 40 millones de mexicanos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, pues no podemos comportarnos así con nuestros hermanos de América Central. Entonces es muy triste saber que el gobierno federal no le quiere apostar o no le quiere meter dinero a un tema tan importante como la migración. Desde el Congreso del Estado hemos estado exigiendo que se cambien los presupuestos del gobierno federal y se tenga la presencia del Instituto Nacional de Migración en la frontera. No ha llegado ni el secretario de Gobernación ni la canciller a Ciudad Juárez. No ha ni siquiera visitado un albergue donde están los migrantes y esto es lamentable. El gobierno del Estado no es la autoridad competente para atender la migración. Es una autoridad que debe participar en la solución que ponga el gobierno federal. Pero como siempre, pues la 4T se hace de los oídos sordos y no atiende el problema. Desafortunadamente lo atiende con discursos y no con hechos. Morena tiene muchos dichos y muy pocos recursos.